Cleopatra, la reina que desafió las convenciones al casarse con su hermano. ¿Un acto de amor, política, o una oscura conspiración para mantener el poder? Descubre el secreto detrás de esta unión y la verdad sobre su reinado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en Cleopatra. ¿Qué te viene a la mente? Probablemente imágenes glamorosas, una reina seductora y poderosa. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen construida a lo largo de los siglos? La realidad de Cleopatra VII Filópator es mucho más compleja, envuelta en misterio y rodeada de leyendas que han oscurecido su verdadera historia. Su vida, su reinado y su muerte siguen siendo objeto de fascinación y debate entre historiadores. Muchos la recuerdan por su relación con Julio César y Marco Antonio, dos figuras clave en la historia de Roma. Pero su historia comienza mucho antes, en el corazón de un Egipto en decadencia, un reino que luchaba por mantener su independencia frente al creciente poder de Roma. Cleopatra era la última faraona de una dinastía que se remontaba a los tiempos de Alejandro Magno. Su reinado estuvo marcado por la intriga política, las alianzas estratégicas y las guerras. Tuvo que navegar un mundo complejo, lleno de traiciones y conspiraciones, donde la supervivencia dependía de su astucia y su capacidad para manipular a aquellos que la rodeaban. Pero, ¿hasta qué punto conocemos la verdadera Cleopatra? ¿Qué secretos guarda su historia? La realidad es que Cleopatra gobernó en un Egipto ya debilitado, un reino a la sombra de su pasado glorioso. Piensa en el imperio que alguna vez fue, un gigante que dominaba el Mediterráneo, y luego imagina su paulatina decadencia, víctima de luchas internas y la presión de Roma. El poder de los faraones, antaño absoluto, se desvanecía, reemplazado por intrigas palaciegas y una creciente dependencia de la potencia romana. Las riquezas acumuladas durante siglos comenzaban a escasear. El tesoro real, que alguna vez deslumbró al mundo, se vaciaba poco a poco, gastado en guerras inútiles, lujos excesivos y sobornos a poderosos generales romanos. La economía, otrora boyante gracias al comercio y la agricultura, se desmoronaba, dejando tras de sí una población cada vez más empobrecida y descontenta. El ejército, otrora una fuerza formidable, se había debilitado considerablemente. La disciplina se había relajado, la moral estaba por los suelos, y la corrupción se había infiltrado en sus filas. Los soldados, mal pagados y desmoralizados, eran presa fácil de las intrigas y las ambiciones de los generales ambiciosos, quienes veían en Roma una oportunidad para ascender. La administración del reino se había vuelto ineficiente y corrupta. Los funcionarios reales, más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar del pueblo, se enriquecían a costa del tesoro público. La justicia era selectiva, la ley se aplicaba de forma arbitraria, y la confianza en el gobierno había desaparecido por completo. En este contexto de decadencia, Cleopatra tuvo que luchar no solo por su propia supervivencia, sino también por la de su reino. Pero, ¿cómo llegó esta dinastía a gobernar Egipto? Todo comenzó con Alejandro Magno, ¿recuerdas? Su conquista fulminante del imperio persa dejó un vacío de poder, y tras su muerte, sus generales se enfrentaron en una lucha encarnizada por el control de sus vastos territorios. Uno de esos generales, Ptolomeo Isóter, se hizo con Egipto, un premio codiciado por su riqueza y estratégico valor. Ptolomeo, astuto y ambicioso, fundó la dinastía ptolemaica, estableciendo su capital en Alejandría, un centro de cultura y aprendizaje que floreció durante siglos. Imagínate, una ciudad llena de bibliotecas, museos y un faro imponente, atrayendo eruditos y artistas de todo el mundo conocido. Su reinado marcó el inicio de una nueva era en Egipto, aunque muy diferente a la de los faraones. Su gobierno no estuvo exento de conflictos, claro. Las luchas internas por el poder, las intrigas palaciegas y las rebeliones fueron constantes. Pero Ptolomeo y sus sucesores supieron mantener el control sobre Egipto, mezclando la tradición faraónica con la cultura griega, creando una fascinante y compleja cultura helenística. Esa mezcla de culturas sería la que definiría los siglos siguientes. Tras la muerte de Alejandro,
tú sabes, Egipto quedó en manos de uno de sus generales, Ptolomeo. Un hombre ambicioso y astuto, que rápidamente consolidó su poder. No fue una tarea fácil, tuvo que enfrentarse a otros generales que también ansiaban el control de las ricas tierras egipcias. Pero Ptolomeo, con su ejército leal y su habilidad política, logró imponerse. Imagínatelo, las intrigas palaciegas, las alianzas estratégicas, la lucha por el poder en un contexto de inestabilidad tras la muerte de un gran conquistador. Fundó la dinastía ptolemaica, una dinastía que reinaría en Egipto durante casi 3 siglos. Ptolomeo no solo se preocupó por mantener el control militar, sino que también se enfocó en la administración del país. Implementó reformas para estabilizar la economía y asegurar la lealtad de la población egipcia, adaptándose a las costumbres y tradiciones locales. Una estrategia inteligente para construir un reino duradero y poderoso. Su gobierno marcó el inicio de un periodo de relativa paz y prosperidad en Egipto, tras el caos de las guerras de sucesión. Ptolomeo I, conocido como Sóter, que significa Salvador, se ganó este título gracias a su capacidad para estabilizar el reino y sentar las bases para un futuro próspero. Es importante recordar que él no solo fue un conquistador, sino también un administrador capaz de construir un legado duradero. Su habilidad para combinar fuerza militar con una política hábil lo convirtió en una figura clave en la historia de Egipto. Pero Ptolomeo no solo consolidó su poder, también lo hizo su dinastía. Tras su muerte, la sucesión se convirtió en un juego de poder, una lucha por el trono que involucró a sus hijos, nietos y demás familiares. Imagina la tensión, las intrigas palaciegas, las alianzas y traiciones. Cada heredero luchaba por asegurar su lugar, a veces con métodos, digamos, poco convencionales. Hermanos peleando por el favor del padre, esposas maquinando para asegurar el futuro de sus hijos y el pueblo egipcio presenciando la escalada de la tensión. El poder, tú sabes, corrompe, y en el Egipto ptolemaico, esto fue especialmente cierto. La sucesión no era una simple transferencia de poder, sino una lucha por la supervivencia, una batalla por el control de un imperio. Casamientos estratégicos, asesinatos políticos y exilios forzados marcaron el camino de la sucesión. Cada nuevo rey heredaba no solo un trono, sino también una compleja red de alianzas y enemistades. Era un juego peligroso, donde una mala jugada podía significar la pérdida de todo. Y en medio de todo este caos, la figura de Cleopatra emergería, años más tarde, heredera de este legado de poder y conflicto. De entre los muchos hijos e hijas de los Ptolomeos, Cleopatra VII emergió como una figura excepcional. Su ascenso al trono no fue fácil. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII Auletes, el poder recayó en sus hijos, Cleopatra y Ptolomeo XIII, quienes, según la costumbre, debían gobernar juntos como reyes y hermanos. Pero la realidad era mucho más compleja, una lucha por el poder estaba a punto de comenzar. Ptolomeo XIII, apoyado por poderosos consejeros, intentó relegar a Cleopatra a un segundo plano. Tú verás cómo la ambición y la astucia de Cleopatra brillaron con fuerza en medio de las intrigas palaciegas. Su belleza y su inteligencia eran armas poderosas, pero no bastaban para asegurar su reinado. Necesitaba aliados, y los encontró en los lugares menos esperados. La situación se volvió inestable. La rivalidad entre hermanos se convirtió en una guerra abierta. Cleopatra, con su inteligencia y determinación, supo navegar por las complejidades políticas de la época. Con hábiles maniobras diplomáticas y un audaz plan, logró recuperar su posición como reina gobernante de Egipto. Su ascenso al trono fue un triunfo contra todas las probabilidades, una demostración de su fuerza de voluntad y astucia. Imagina a la pequeña Cleopatra, rodeada de lujo y servidumbre en el palacio de Alejandría. Desde temprana edad, respiró un ambiente de poder e intriga, observando de cerca las complejidades de la política ptolemaica. Su educación fue rigurosa, aprendiendo a hablar varios idiomas, dominar las artes y la diplomacia, preparándose para un futuro que ya vislumbraba ambicioso.
A pesar de su corta edad, Cleopatra demostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable de conocimiento. Se interesaba por la historia, la filosofía y la astronomía, disciplinas que la ayudaron a comprender la complejidad del mundo que la rodeaba y a forjar su propia visión del poder. La ambición de Cleopatra no era solo un rasgo de su personalidad, sino una necesidad para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. En la corte ptolemaica, el juego del poder era despiadado, y ella aprendió rápidamente a navegar entre alianzas, traiciones y rivalidades. Su infancia la moldeó, la preparó para las batallas que aún le aguardaban. En el Egipto ptolemaico, el matrimonio no era solo un asunto de amor, era una herramienta política crucial. Para asegurar el poder y la estabilidad del reino, las alianzas matrimoniales entre las familias reales y las dinastías gobernantes eran vitales. Piensa en ello como un juego de ajedrez, donde cada casamiento era una pieza estratégica en el tablero. Cleopatra, desde su niñez, fue consciente de este juego, observando cómo los matrimonios de sus familiares definían el mapa del poder. Su propia vida estuvo marcada por estas alianzas. Casarse con un rey extranjero era una forma de asegurar la paz y el apoyo militar. Imagina la presión que eso representaba para una joven princesa, destinada a un destino político mucho antes que a uno romántico. La diplomacia se entrelazaba con el afecto, creando una compleja red de intereses y lealtades. Estas uniones no siempre eran amorosas, a menudo eran frías negociaciones para consolidar el poder. El matrimonio con su hermano, Ptolomeo XIII, fue un ejemplo claro de esta práctica política, un intento de mantener la unidad de la dinastía y evitar conflictos internos. Pero, ¿qué significaba esto para Cleopatra? ¿Era una reina o una pieza en un juego mucho más grande? Recuerda que en el Egipto ptolemaico, el matrimonio era una herramienta política. Para ti, el matrimonio de Cleopatra con su hermano Ptolomeo XIII no fue una elección, sino una obligación impuesta por las complejas reglas de sucesión dinástica. Imagina la presión, el peso de un reino entero sobre sus jóvenes hombros, la necesidad de mantener la estabilidad y el poder frente a las intrigas de la corte. Piensa en la situación, dos hermanos, forzados a unirse en matrimonio para legitimar su reinado conjunto. Una unión que, desde el principio, estuvo marcada por el desequilibrio de poder. Ptolomeo XIII, aunque más joven, era el heredero designado, y Cleopatra, a pesar de su inteligencia y ambición, se encontraba en una posición subordinada. Este matrimonio no era un cuento de hadas. Era una alianza política, un intento de mantener la paz interna y la estabilidad del reino. Una unión que, inevitablemente, estaría llena de tensiones, rivalidades y luchas por el poder. ¿Crees que Cleopatra aceptó su destino con resignación o planeó desde el principio cómo escapar de las garras de esta unión forzada? Pero ese matrimonio no significó unión. Tú ya sabes que Ptolomeo XIII, aunque más joven, era el heredero designado. Su ambición era inmensa y veía a Cleopatra, su hermana y esposa, como una amenaza a su poder. Desde el principio, la rivalidad entre ambos fue evidente. Era una lucha por el control del trono, una batalla silenciosa librada en los pasillos del palacio y en las cortes reales. Cleopatra, inteligente y astuta, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que su posición era frágil y que debía ganarse el apoyo de los nobles y generales. Mientras Ptolomeo XIII se apoyaba en sus consejeros, Cleopatra cultivaba sus propias alianzas, tejiendo una red de influencias que amenazaba el poder establecido de su hermano. La corte se dividió, convirtiéndose en un campo de batalla de intrigas y conspiraciones. La lucha por el poder no se limitaba a las intrigas palaciegas. Ambos hermanos competían por el control del ejército y los recursos del reino. Cada victoria, cada concesión, era un paso más en su peligrosa partida de ajedrez. Tú podrías imaginar el peso de la corona sobre sus hombros, la presión constante de mantener el poder en un Egipto dividido y en constante amenaza de inestabilidad. Así comenzó la guerra civil. Ptolomeo XIII, apoyado por el ejército y poderosos consejeros, se movió rápidamente para consolidar su poder.
Tuviste como Cleopatra, con menos apoyo militar, se vio obligada a huir de Alejandría. La lucha por el control de Egipto se convirtió en una brutal carrera contrarreloj, una lucha por la supervivencia donde cada movimiento era crucial. Imagínate el caos, ciudades sitiadas, batallas campales, la población atrapada entre dos bandos. Cleopatra, lejos de rendirse, empezó a reunir sus propias fuerzas, buscando aliados y reclutando soldados leales a su causa. Su inteligencia y astucia serían sus armas más poderosas en esta guerra despiadada. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla. La propaganda y las alianzas políticas jugaron un papel fundamental. Cleopatra, hábil estratega, supo aprovechar las divisiones dentro del propio bando de Ptolomeo para debilitarlo. Tú verás cómo la lucha por el poder se convirtió en un juego de ajedrez mortal, donde cada pieza tenía un valor incalculable. El destino de Egipto pendía de un hilo. La guerra civil no solo era una lucha por la corona, sino por el futuro mismo del país. Tú eres testigo de una época crucial, donde la ambición, la traición y la valentía se entrelazaban en una compleja red de intrigas y combates. La supervivencia de Cleopatra, y con ella, el destino de Egipto, estaba en juego. Obviamente, la situación era caótica. Tú estabas viendo cómo Cleopatra, huyendo de Alejandría, buscaba desesperadamente aliados. Y ahí estaba Roma, un gigante dormido que ya se frotaba las manos ante la posibilidad de intervenir en el rico y estratégico Egipto. Pompeyo, un general romano derrotado, llegó a las costas de Egipto buscando asilo, esperando el apoyo de Ptolomeo XIII. Pero la ambición del joven faraón, aconsejado por sus asesores, lo llevó a una decisión fatal, ordenó el asesinato de Pompeyo. Esa acción, un error de cálculo colosal, tuvo consecuencias inmediatas. Julio César, el rival de Pompeyo en Roma, no iba a dejar pasar esta afrenta. La muerte de Pompeyo era una declaración de guerra. César, con su ejército, llegó a Egipto, no como un aliado de Ptolomeo XIII, sino como un conquistador. Tuviste cómo la balanza del poder se inclinaba drásticamente hacia Roma. Cleopatra, astuta y calculadora, vio en la llegada de César una oportunidad. En lugar de enfrentarse a Roma, decidió usar su ingenio y belleza para obtener su apoyo. Su encuentro con César, una historia legendaria, marcó un giro radical en el conflicto. Tú fuiste testigo de cómo la intervención romana no solo alteró la guerra civil egipcia, sino que también selló el destino del antiguo reino. Y entonces, apareció él, Julio César. Un nombre que resonaba con poder incluso en las polvorientas calles de Alejandría. Tú lo viste llegar, no como un salvador en un caballo blanco, sino como una tormenta política, con su ejército a cuestas y una ambición desmedida que eclipsaba el esplendor del mismo Nilo. Cleopatra, acorralada y desesperada, vio en él su única esperanza, su última carta para recuperar su reino. Su encuentro fue un juego de poder y seducción, una danza mortal entre dos mentes brillantes. César, acostumbrado a la intriga y a la conquista, se vio fascinado por la belleza y la inteligencia de Cleopatra. Ella, a su vez, supo jugar sus cartas con maestría, utilizando su encanto para convencer al poderoso romano de que su causa era justa. El apoyo de César no fue simplemente una muestra de generosidad, fue una inversión estratégica, una pieza clave en su complejo juego político. Con el respaldo del ejército romano, Cleopatra pudo regresar a Alejandría, no como una fugitiva, sino como una reina triunfante. César no solo le devolvió su trono, sino que también la convirtió en su aliada, en una pieza fundamental en su estrategia en el Mediterráneo. Su relación fue más allá de la política, una mezcla de amor, conveniencia y poder, que marcaría para siempre la historia de Egipto y el mundo romano. Tú fuiste testigo de cómo una mujer, con astucia y valentía, se abrió paso entre las sombras del poder. Así que ahí estaba él, en medio del caos de Alejandría, y tú, Cleopatra, lo viste. No como un conquistador brutal, sino como un hombre poderoso, carismático, con una inteligencia que brillaba en sus ojos.
Quizás fue su aura de poder, quizás su mirada penetrante, lo que te atrajo. Pero lo cierto es que la alianza con César no era solo una cuestión de atracción física, era una estrategia brillante para asegurar el futuro de Egipto. El antiguo reino ptolemaico se tambaleaba, amenazado por las ambiciones de Roma. Tú, Cleopatra, comprendías que necesitabas un aliado poderoso, y César era el hombre indicado. Una alianza estratégica con el poderoso general romano te ofrecía protección, recursos y la posibilidad de consolidar tu reinado, relegando a tu hermano a un segundo plano. El romance que surgió entre ambos fue, sin duda, un componente fundamental de esta alianza. Pero no fue un romance cualquiera. Fue una unión calculada, una estrategia para asegurar el poder y la estabilidad de Egipto. El encanto de Cleopatra cautivó a César, pero la ambición política fue el cemento que unió a estos dos líderes tan diferentes. Y entonces llegó Cesarión, un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nacimiento fue un evento explosivo, un símbolo de poder y una clara declaración de intenciones de Cleopatra. Imagino que para ti, verlo por primera vez fue una mezcla de amor incondicional y una profunda ansiedad. Era el hijo de César, un heredero legítimo del Imperio Romano, y su llegada al mundo significaba una nueva era para Egipto, una era llena de posibilidades, pero también de peligros inminentes. Pero Cesarión no era solo un heredero, era una pieza clave en el juego político de Roma y Egipto. Su existencia desafiaba el orden establecido, planteando una amenaza a los senadores romanos que veían en él un posible rival al poder. Para ti, Cleopatra, su supervivencia era crucial, una garantía para el futuro de Egipto y una forma de mantener tu influencia en el Mediterráneo. Debías protegerlo a toda costa. El pequeño Cesarión se convirtió en el centro de una compleja red de intrigas y alianzas. Su existencia misma era una provocación, una declaración de poder y un símbolo de la relación entre Cleopatra y César. Para ti, él representaba la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde Egipto podría mantener su independencia y prosperidad. Pero esa esperanza estaba constantemente amenazada por las sombras de la política romana. Pero la alegría por Cesarión se desvaneció con la noticia que llegó a Alejandría como un golpe de puñal: Julio César había muerto, asesinado en el Senado romano. ¿Te imaginas el impacto en Cleopatra? Su amante, su protector, el hombre que le había dado un hijo y un lugar en el corazón del imperio, asesinado. Su ambicioso plan, el de asegurar su dinastía y la herencia de su hijo, se tambaleaba. De repente, Cleopatra se encontraba vulnerable. Sin el apoyo de César, su posición en Egipto se debilitaba. Los enemigos que antes mantenía a raya gracias a la influencia romana, ahora se atrevían a alzar la cabeza. La muerte de César significaba el fin de una era de estabilidad y el comienzo de una lucha por el poder en Roma, una lucha que la dejaría fuera de juego si no jugaba sus cartas con inteligencia. El asesinato de César no solo representó una pérdida personal, sino un golpe maestro a su estrategia política. Su plan de asegurar el futuro de Cesarión, de convertirlo en heredero del Imperio Romano, se desvanecía con el cuerpo sin vida del dictador. Ahora, tenía que enfrentarse a una nueva realidad, una donde la supervivencia de su hijo y su propia seguridad estaban en grave peligro. ¿Cómo podría navegar las traicioneras aguas de la política romana sin el apoyo de su poderoso aliado? La muerte de César dejó a Cleopatra vulnerable. Necesitaba un nuevo protector, alguien con el poder suficiente para defenderla de las ambiciones de sus enemigos en Roma. Y ese alguien apareció en la forma de Marco Antonio, un general romano de gran carisma y ambición, que se encontraba en Egipto tras el asesinato de su líder. Antonio, fascinado por la belleza y la inteligencia de Cleopatra, se sintió rápidamente atraído por ella. A diferencia de muchos romanos, Antonio no vio en Cleopatra solo una reina poderosa, sino a una mujer excepcional. Comenzó una relación que trascendería lo político, consolidando su poder en el este y protegiendo a Cleopatra y a su hijo, Cesarión. Esta alianza le proporcionó a Cleopatra la estabilidad que tanto necesitaba.
Antonio le ayudó a mantener su reino, a consolidar su poder y a proteger a su hijo, Cesarión, como heredero legítimo. Pero su relación no fue solo una cuestión de conveniencia política, entre ellos surgió un amor apasionado, que desafiaría las convenciones romanas y las intrigas palaciegas. La llegada de Marco Antonio marcó un nuevo capítulo en la vida de Cleopatra. Un capítulo lleno de pasión, poder, y también, de peligro. Su relación desafiaría las normas de Roma, y las consecuencias de esta audaz unión cambiarían para siempre el curso de la historia. Así apareció Marco Antonio, un general romano carismático y poderoso. Su llegada a Alejandría fue un terremoto. Tú sabes que Cleopatra, astuta y seductora, supo aprovechar la oportunidad. No tardó en cautivarlo con su belleza, su inteligencia y su enigmática personalidad. El poderoso romano, acostumbrado a los favores de las mujeres, quedó prendado de la reina egipcia como nunca antes lo había estado. Su romance fue una explosión de pasión, una historia llena de lujos y excesos. Cleopatra, acostumbrada a un poder absoluto, encontró en Antonio un igual, un hombre que la comprendía y la admiraba. Él, fascinado por su exotismo y poder, se entregó por completo a su amor. Los banquetes deslumbrantes, las fiestas extravagantes y los regalos opulentos se convirtieron en el marco de su apasionada relación. Más allá del deseo físico, su conexión trascendía lo puramente carnal. Había una complicidad intelectual, una comprensión mutua que iba más allá de la pasión. Compartían estrategias políticas, sueños de grandeza y una visión común del futuro. Se apoyaban el uno al otro, construyendo una alianza poderosa, tanto en el campo político como en el sentimental. Pero su amor, tan intenso como ardiente, estaba destinado a ser un torbellino de emociones, lleno de riesgos y desafíos. La sociedad romana, conservadora y tradicional, no veía con buenos ojos la relación entre el poderoso general y la reina extranjera. Su romance, un símbolo de poder y pasión, se convertiría en el detonante de una guerra que cambiaría el curso de la historia. No tardó en quedar prendada de su encanto y de su poder. De esa unión nacieron 3 hijos, Cleopatra Selene II, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo. ¿Tú te imaginas, no? El nacimiento de estos pequeños fue un acontecimiento político de primer orden. Eran herederos potenciales de un imperio que se extendía desde Egipto hasta las fronteras del mundo conocido. Su llegada al mundo anunciaba una nueva era, una era de poder compartido entre Roma y Egipto. Cleopatra, siempre calculadora, vio en sus hijos la clave para asegurar su legado y el futuro de Egipto. Los pequeños, aunque nacidos en el lujo y la opulencia, estaban destinados a un destino incierto. El destino de sus hijos estaba ligado al delicado equilibrio de poder entre Roma y Egipto, un equilibrio que podía romperse en cualquier momento. ¿Tú piensas qué futuro les depararía a estos niños? Alejandro Helios, cuyo nombre significa Sol, fue nombrado heredero de los territorios orientales del imperio. Cleopatra Selene II, que significa Luna, heredaría Cirene. Y Ptolomeo Filadelfo, en honor a la tradición ptolemaica, estaba destinado a mantener la línea real de Egipto. Pero la realidad, como siempre, resultó ser mucho más compleja de lo que los planes de Cleopatra podían prever. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con sus ambiciosos planes para sus hijos? Pero la felicidad con Antonio se desvaneció rápidamente. Octavio, el heredero de Julio César, se acercaba con su poderosa flota. Imagina la tensión, el miedo, la incertidumbre en el aire. La batalla de Accio, en el año 31 a.C., se avecinaba, un enfrentamiento que decidiría el destino de Cleopatra y su imperio. Tú sabes que la batalla naval fue brutal. Las naves chocaban, las espadas se cruzaban, el mar se teñía de rojo. La flota de Cleopatra y Antonio, a pesar de su grandeza, fue superada por la estrategia y el número de barcos de Octavio. Una derrota aplastante que marcó el fin de un imperio. Después de la derrota, Antonio se suicidó, dejando a Cleopatra sola ante la implacable furia de Octavio.
Piensa en la desesperación, en la traición, en el final inminente de una era dorada. El esplendor de Egipto, su poder, su magia, todo se derrumbaba. La batalla de Accio no solo significó el fin de la hegemonía romana de Antonio y Cleopatra, sino también el ocaso de un periodo de esplendor y riqueza en Egipto. Fue el inicio del fin de un imperio, el fin de un reinado legendario, un capítulo trágico en la historia que marcó el comienzo de una nueva era. Tras la derrota en Accio, la situación se volvió crítica. Tú sabes que Cleopatra, para asegurar su poder y la supervivencia de su dinastía, había recurrido a un matrimonio que escandalizaría a Roma, unirse a su hermano, Ptolomeo XIII. Para muchos, esto era una unión incestuosa, una aberración. Pero en la compleja política egipcia, la consanguinidad real tenía precedentes y servía para mantener la pureza de la línea de sucesión. Para Cleopatra, era una estrategia de supervivencia, una manera de consolidar su poder frente a las amenazas externas e internas. Recuerda que las reglas de sucesión en Egipto eran intrincadas. El matrimonio entre hermanos no era inusual entre los faraones, una práctica que, aunque repugnante para los romanos, se veía como algo normal para asegurar la pureza de la sangre real y el linaje divino. Para ti, esta unión puede parecer algo terrible, un acto de incesto. Sin embargo, es fundamental entender el contexto cultural y político de la época para comprender las motivaciones de Cleopatra. No se trataba de un acto de pasión amorosa, sino de una decisión política estratégica. Este matrimonio, aunque efímero, tuvo implicaciones enormes. La unión con Ptolomeo XIII reforzó su posición como gobernante de Egipto, aunque este matrimonio no duró mucho. Fue una herramienta para mantener el control, un símbolo de poder y legitimidad en un momento de gran vulnerabilidad. Para Cleopatra, el amor era secundario, la supervivencia de su reino era lo primordial. La historia la juzgaría por sus acciones, pero sus decisiones fueron moldeadas por las circunstancias extraordinarias en las que vivía. Tú sabes que la endogamia, el matrimonio entre parientes cercanos, era una práctica común entre las familias reales del antiguo Egipto, incluyendo la dinastía ptolemaica. Se creía que mantenía la pureza de la sangre real y aseguraba la continuidad del linaje, una idea que, desde nuestra perspectiva actual, sabemos que era errónea. Pero en aquel tiempo, era una creencia profundamente arraigada. Para las familias reales, el matrimonio no era solo una unión de amor, sino una herramienta política crucial para mantener el poder y la estabilidad del reino. Casarse con un familiar cercano, a menudo un hermano o hermana, garantizaba que la línea sucesoria permaneciera dentro de la familia y que no se viera amenazada por potenciales rivales. Era una estrategia de supervivencia, aunque a menudo con consecuencias genéticas devastadoras. Piensa en ello, la sangre real se consideraba sagrada, un don divino que debía protegerse de cualquier contaminación externa. La endogamia, aunque hoy la veamos como algo dañino, era vista como una forma de preservar esa pureza divina y mantener el poder dentro de la familia real. Esta práctica, extendida a lo largo de varias dinastías, explica en parte la compleja y a menudo confusa red de relaciones familiares que encontramos en la historia de los Ptolomeos. Pero, ¿por qué esta práctica tan peculiar? Para la realeza ptolemaica, el matrimonio entre hermanos no era simplemente una costumbre, sino una herramienta política crucial. Se trataba de preservar el poder y la legitimidad dinástica. Al casarse con sus hermanos y hermanas, los faraones aseguraban que el trono permanecería dentro de la familia, evitando disputas internas y consolidando su linaje. Piensa en ello, un matrimonio entre hermanos significaba una concentración de poder inigualable. No había dudas sobre la sucesión, ni luchas por el control del trono. La sangre real permanecía pura, o eso creían, asegurando la continuidad de la línea dinástica y evitando la entrada de posibles rivales al poder. Era una estrategia para mantener el control absoluto. Además de la estabilidad política, el matrimonio incestuoso también servía para legitimar el reinado. Casarse con un familiar cercano, especialmente con un hermano o hermana,
reforzaba la idea de que el faraón era un descendiente directo de los dioses, un ser divino con el derecho innato al trono. Esta conexión sagrada era vital para mantener la autoridad y el respeto del pueblo. Pero Cleopatra no solo era una reina poderosa, también cultivaba una imagen cuidadosamente elaborada. Piensa en sus retratos, siempre aparece con una belleza excepcional, reflejando la sofisticación y el refinamiento de su corte. Se rodeaba de lujo, de arte, de cultura griega y egipcia, creando una atmósfera de grandeza que la elevaba por encima de la mera realeza. Su dominio de varios idiomas, incluyendo el griego y el egipcio, la convertía en una figura intelectualmente superior, una reina culta que encarnaba la fusión de las culturas griega y egipcia. Esta imagen de erudición contrastaba con la imagen tradicional de la realeza, proyectando una imagen moderna y fascinante. Cleopatra comprendía el poder de la imagen. No solo se presentaba como una reina poderosa, sino también como una figura seductora y enigmática. Su belleza, su inteligencia y su dominio de la diplomacia la convirtieron en una figura icónica, una imagen que trascendió su época y ha llegado hasta nuestros días. Pero, ¿cómo era la vida en Egipto durante el reinado de Cleopatra? Imagínate, una sociedad compleja, estratificada, con una rica tradición religiosa que impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los dioses y las diosas, omnipresentes en templos majestuosos y en la vida doméstica, moldeaban las creencias y las prácticas de la gente. Tú podrías ver sacerdotes realizando rituales, procesiones religiosas llenas de color y la profunda veneración por el Nilo, fuente de vida y fertilidad. La agricultura era la columna vertebral de la economía. Tú te podrías imaginar a campesinos trabajando las tierras fértiles del valle del Nilo, cultivando trigo, lino y otros cultivos esenciales. El comercio florecía, conectando Egipto con otras civilizaciones a través de rutas marítimas y terrestres. Piensa en las mercancías exóticas que llegaban a Alejandría, el gran puerto cosmopolita, un crisol de culturas y lenguas. La sociedad egipcia estaba organizada en jerarquías, con el faraón en la cima, seguido por la nobleza, los sacerdotes, los escribas, los artesanos y los campesinos. La vida diaria dependía en gran medida de la posición social, pero todos estaban conectados por las creencias religiosas y las prácticas culturales compartidas. Tú podrías incluso imaginarte a un escriba diligente trabajando en un papiro, documentando la vida de la corte o los decretos reales. Piensa en la omnipresencia de los dioses en la vida diaria de los egipcios. No era una religión separada de la vida cotidiana, sino que estaba intrínsecamente entrelazada con ella. Desde el faraón, considerado un dios viviente, hasta el campesino más humilde, todos dependían de la voluntad divina para la prosperidad y la buena fortuna. Cada decisión, cada acción, se realizaba considerando el favor de los dioses. Cleopatra, como faraona, tenía un papel crucial en esta relación. Ella no solo representaba a los dioses en la tierra, sino que también era su mediadora, encargada de mantener la armonía cósmica y asegurar la fertilidad del Nilo, vital para la supervivencia del pueblo egipcio. Los grandes templos, los complejos rituales y las fastuosas celebraciones eran claves para mantener este vínculo divino. Los dioses egipcios no eran entidades abstractas, sino seres con personalidades, debilidades y fortalezas, como tú y yo. Eran poderosos, pero también caprichosos, y su favor podía cambiar rápidamente. Por eso, el culto y la adoración eran constantes, una forma de apaciguarlos y asegurar su protección. La religión era una parte fundamental de la identidad egipcia, moldeando su cultura y sus creencias. Pero ¿qué queda de Cleopatra hoy? Más allá de las leyendas y las películas, su legado reside en la inmensa fascinación que despierta. Su imagen, una mezcla de poder y misterio, perdura a través de los siglos. Tú la recuerdas como una reina poderosa, astuta y hermosa, capaz de cautivar a los hombres más poderosos del mundo. Esa imagen, moldeada por la historia y la ficción, es su legado más duradero. Es el eco de una época dorada, una época que tú ahora puedes vislumbrar a través de sus historias.
Su historia, llena de intrigas políticas y romances apasionados, ha inspirado a artistas, escritores y cineastas durante siglos. Cada nueva interpretación de su vida añade una capa más a su legado, perpetuando su figura a través del tiempo. Piensa en las innumerables obras de arte, las novelas históricas, las películas épicas que la tienen como protagonista. Todas ellas, de alguna manera, contribuyen a mantener viva su memoria. Cleopatra no solo fue una reina, sino también un símbolo. Un símbolo de poder femenino, de resistencia y de intriga en un mundo dominado por hombres. Su imagen, a menudo idealizada, se ha convertido en un icono cultural perdurable, un testimonio de su carisma y de su impacto en la historia. Tú puedes reflexionar sobre la manera en que su historia sigue resonando en la sociedad actual, inspirando debates y nuevas interpretaciones. Pero, ¿cómo se ha representado a Cleopatra a lo largo de la historia? Tú mismo has visto innumerables imágenes, desde las monedas romanas que la mostraban con rasgos idealizados, hasta las pinturas renacentistas que la retrataban como una seductora fatal. Esa imagen, la de una reina poderosa y enigmática, ha sido moldeada y remodelada a lo largo de los siglos, a veces reflejando las ideas y prejuicios de cada época. Piensa en Shakespeare, por ejemplo. Su obra inmortalizó una Cleopatra apasionada y astuta, aunque quizás un poco alejada de la realidad histórica. El cine, por su parte, ha ofrecido versiones muy distintas, desde la Cleopatra sensual de Elizabeth Taylor hasta otras interpretaciones más cercanas a una figura política compleja. Cada representación ha contribuido a construir el mito, pero también a distorsionarlo. El arte, desde las esculturas hasta la pintura, ha explorado diferentes facetas de su personalidad. A veces se la ha mostrado como una diosa, otras como una mujer vulnerable. Pero en todas las representaciones subyace la fascinación por su enigmática vida. ¿Cómo era realmente Cleopatra? La respuesta, quizás, se encuentre en la complejidad de estas diversas imágenes que la historia nos ha legado. Pero, ¿quién fue realmente Cleopatra? La historia, moldeada por los vencedores romanos, la ha pintado a menudo como una seductora astuta y peligrosa, una reina manipuladora que usó su belleza y encantó para controlar a los poderosos hombres de Roma. Esta imagen, grabada en nuestra memoria colectiva, la presenta como una villana, una figura ambiciosa y despiadada que sacrificó todo por el poder. Sin embargo, también hay otra versión de la historia. Algunos historiadores argumentan que Cleopatra fue una gobernante inteligente y capaz, que luchó por mantener la independencia de Egipto frente a la creciente amenaza romana. Su reinado fue un periodo de esplendor cultural y artístico, a pesar de las dificultades políticas. Quizás, la visión de Cleopatra como villana es simplemente una construcción narrativa romana, una forma de desacreditar a una poderosa reina que se atrevió a desafiarlos. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Cleopatra fue una mujer compleja, que actuó dentro de un contexto histórico particularmente difícil. Su legado es un reflejo de las contradicciones de su época, de las luchas por el poder y la supervivencia. Es a ti, como espectador, a quien corresponde decidir qué imagen de Cleopatra te resulta más convincente, basándote en la evidencia histórica disponible y en tu propia interpretación de los hechos. Pero la imagen que tú tienes de Cleopatra, ¿de dónde viene realmente? Mucho de lo que sabemos, o creemos saber, está filtrado a través de la lente de la literatura y el cine. Shakespeare, por ejemplo, la inmortalizó en su obra, presentándola como una reina compleja, capaz de amor y traición, de astucia y vulnerabilidad. Su representación, aunque dramatizada, ha influido profundamente en la percepción popular de la faraona. Desde entonces, innumerables películas han retomado la figura de Cleopatra, ofreciendo versiones diversas y a menudo contradictorias. Algunas la muestran como una seductora irresistible, capaz de manipular a los hombres más poderosos del mundo. Otras, en cambio, la retratan como una víctima de las circunstancias, una mujer luchadora atrapada en una red de intrigas políticas. Cada interpretación, naturalmente, refleja la época en que se creó.
Es fascinante ver cómo la imagen de Cleopatra ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las sensibilidades y los valores de cada era. Estas representaciones, aunque a menudo distantes de la realidad histórica, nos hablan más sobre las propias sociedades que las crearon que sobre la propia Cleopatra. Reflexionan sobre nuestros propios deseos, miedos y fantasías, proyectando en ella nuestras propias ideas sobre el poder, el amor y la ambición. Shakespeare y otros autores nos pintaron una Cleopatra seductora y astuta, capaz de todo por el poder. Pero, ¿qué hay de verdad en la historia de su matrimonio con sus hermanos? La imagen de una reina que se casa con sus hermanos para mantener el poder es un mito muy extendido, aunque la realidad es más compleja. En realidad, los matrimonios entre hermanos eran comunes en la realeza ptolemaica, una práctica que buscaba mantener la pureza de la sangre real y la unidad del reino. Cleopatra se casó con Ptolomeo XIII, su hermano menor, según la tradición ptolemaica. Fue una unión política, más que una muestra de afecto romántico. Recuerda que el objetivo principal era asegurar la estabilidad política del reino y mantener el linaje real. No era una cuestión de amor, sino de supervivencia política para ambos. Después de la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Otra unión política, motivada por la necesidad de mantener el control y la legitimidad de su reinado. Estos matrimonios dinásticos, aunque nos parezcan extraños hoy, eran la norma en ese contexto histórico. No los veían como algo inmoral, sino como una estrategia política crucial. Por lo tanto, la idea de un matrimonio incestuoso basado en el amor o el deseo es una interpretación moderna que no se ajusta a las normas sociales y políticas de la época. Entender el contexto histórico es fundamental para evitar caer en los mitos y prejuicios que han distorsionado la imagen de Cleopatra a lo largo de los siglos. Su vida fue mucho más compleja de lo que nos han contado. Pero, ¿qué pasaba realmente? La verdad es mucho más compleja que una simple historia de seducción. En el Egipto ptolemaico, las reglas de sucesión dinástica eran flexibles, digamos. Las alianzas matrimoniales, incluso las incestuosas, se veían como una forma de mantener el poder dentro de la familia real y evitar disputas por el trono. Para ti, esto puede sonar escandaloso, pero era una práctica común en ese tiempo. Cleopatra no fue una excepción. Sus matrimonios con sus hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, no eran caprichos de una reina ambiciosa, sino una estrategia política para asegurar su posición y la estabilidad del reino. Piensa en ello como una forma de asegurar que la línea de sucesión permaneciera dentro de la familia, evitando guerras civiles y la fragmentación del imperio. Estas uniones, aunque consideradas incestuosas por nuestros estándares modernos, eran vistas como completamente normales en la cultura egipcia de la época. Recuerda que las ideas sobre la familia y el matrimonio han evolucionado mucho a lo largo de la historia. Lo que hoy consideramos moralmente inaceptable, en el pasado podía ser una práctica habitual, incluso necesaria para el mantenimiento del orden social y político. Piensa en las costumbres egipcias de la época. Para ellos, el matrimonio real no era solo una unión entre dos personas, sino una unión sagrada, vital para la estabilidad del reino y la continuidad del linaje divino de los faraones. El faraón era considerado un dios rey, y su esposa, una consorte divina, por lo que su unión era mucho más que un simple contrato social. Los matrimonios entre hermanos, aunque te parezca extraño, no eran inusuales en la realeza egipcia. Se creía que mantenían la pureza de la sangre real y la conexión directa con los dioses. No se veía como un tabú, sino como una práctica que garantizaba el poder y la estabilidad del faraón. Recuerda que la religión jugaba un papel crucial en la vida de los egipcios. Los faraones eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo, y sus matrimonios estaban profundamente ligados a los rituales y creencias religiosas. La unión entre Cleopatra y su hermano era, por tanto, una cuestión de política, religión y supervivencia dinástica. Así que, aunque desde nuestra perspectiva actual pueda parecer algo escandaloso,
El matrimonio de Cleopatra con su hermano estaba profundamente arraigado en las creencias y prácticas sociales y religiosas del Egipto ptolemaico. Era una estrategia política para asegurar la estabilidad del reino y la continuidad de su dinastía, no simplemente un capricho personal. Imagina a Cleopatra, una mujer que navegaba entre dos mundos. Por un lado, la tradición faraónica, con sus dioses, ritos y la pesada carga de la realeza. Por otro, la cultura griega, con su filosofía, su arte y sus ambiciones políticas. Ella era la heredera de una larga línea de faraones, pero también una mujer educada en la cultura helenística, capaz de hablar varios idiomas y de desenvolverse con facilidad en la sofisticada corte de Alejandría. Esa dualidad se reflejaba en su forma de gobernar. Conocía perfectamente las costumbres egipcias, las respetaba y las utilizaba a su favor, pero al mismo tiempo, introdujo elementos griegos en la administración y en la vida pública. Su imagen se moldeaba según la necesidad, presentándose como una faraona poderosa y divina ante sus súbditos egipcios, y como una reina culta y refinada ante los embajadores y dignatarios extranjeros. Su habilidad para moverse con soltura en ambos mundos le permitió forjar alianzas estratégicas, manipular a sus enemigos y asegurar su supervivencia en un momento crucial para Egipto. Cleopatra era una estratega política excepcional, consciente de que su poder dependía de su capacidad de negociar y adaptarse a las circunstancias cambiantes del imperio, un imperio que se tambaleaba entre la tradición y la modernidad. Su dominio del griego y el egipcio, su conocimiento de la cultura y la política, la convirtieron en una figura singular e incomparable en la historia. Piensa en su legado, ¿verdad? Cleopatra no fue solo una reina más. Su reinado, aunque corto, marcó un punto de inflexión en la historia. Su relación con Julio César, y después con Marco Antonio, cambió el curso del Imperio Romano, llevando la influencia egipcia hasta Roma y más allá. Imagina el impacto de esa unión, el choque de culturas, las estrategias políticas que se tejieron en ese crisol. Su romance con César trajo a Egipto una época de prosperidad y estabilidad. Pero también sembró las semillas de la futura derrota al involucrar al país en las complejidades de la política romana. Esa conexión, aunque llena de pasión y poder, fue una espada de doble filo, ¿no crees? Y su relación con Antonio, una historia de amor y guerra. La alianza entre Egipto y Roma, forjada bajo su reinado, modificó el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Sus decisiones políticas, sus alianzas estratégicas, tuvieron consecuencias que resonaron durante siglos. Su imagen, su leyenda, se convirtió en un símbolo de poder y seducción. Pero ¿qué queda de Cleopatra hoy? Más allá de las películas y los libros, su legado reside en la fascinación que despierta. Tú mismo estás aquí, viendo este video, interesado en su vida, en sus misterios, en su impacto. Eso, en sí mismo, es un testimonio de su perdurable influencia. Su historia, con sus luces y sus sombras, sigue resonando siglos después. La imagen de una reina poderosa, envuelta en intriga y romance, perdura en el imaginario colectivo. Su matrimonio con su hermano, aunque escandaloso para nuestros estándares modernos, era una práctica común en la época ptolemaica. Fue una estrategia política para mantener el poder dentro de la familia real. Una decisión que, aunque hoy la juzguemos con una perspectiva diferente, formó parte intrínseca de su vida y su reinado, moldeando su destino y las decisiones que tomó posteriormente. Recuerda que Cleopatra no fue solo una figura histórica, fue una mujer que navegó las complejidades del poder, el amor y la política en una época turbulenta. Su historia, con sus controversias y sus logros, sigue siendo un tema de debate y fascinación. Su legado no se limita a su reinado, sino a la manera en que su vida, tan llena de drama y misterio, continúa cautivando nuestra imaginación. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez si Cleopatra realmente se casó con su hermano? La respuesta, aunque parezca increíble, es sí. En el Egipto ptolemaico, las uniones entre hermanos eran comunes para mantener el poder dentro de la dinastía.
Era una práctica política, no un capricho personal, y aunque nos parezca repugnante hoy, en su contexto histórico era una estrategia para preservar la pureza de la línea sucesoria. Pero, ¿qué hay de los rumores de incesto? ¿Era solo una estrategia política o había algo más? La verdad es que la vida privada de Cleopatra sigue siendo un misterio. Las fuentes históricas son limitadas y, a menudo, sesgadas. No podemos saber con certeza el nivel de afecto o repulsión que sentía hacia sus hermanos maridos. Y la cuestión del legado, ¿cómo afectó este matrimonio a su imagen y a su reinado? Sin duda, las alianzas matrimoniales con sus hermanos le permitieron consolidar su poder, aunque también la convirtieron en una figura controvertida, incluso en su época. Su imagen, a través de los siglos, ha oscilado entre la seducción y la crueldad. En resumen, el misterio de Cleopatra persiste. Aunque sabemos que se casó con sus hermanos, la verdadera naturaleza de esas relaciones permanece envuelta en la niebla del tiempo. Lo que sí queda claro es que sus decisiones matrimoniales fueron clave para su supervivencia y su reinado, aunque nos resulten hoy en día extrañas o incluso repulsivas. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La historia de Cleopatra no se basa en simples leyendas, sino en una cuidadosa investigación de fuentes antiguas. Imagina a los historiadores escudriñando papiros desgastados por el tiempo, descifrando jeroglíficos y analizando textos griegos y romanos. Esas fuentes primarias, escritas por contemporáneos o personas que vivieron relativamente cerca de ella, son la base de nuestro conocimiento. Plutarco, por ejemplo, en sus Vidas paralelas, ofrece una visión fascinante, aunque a veces sesgada, de Cleopatra. Sus descripciones, aunque teñidas por la perspectiva romana, nos dan una idea de su personalidad y sus acciones. Recuerda que él escribía desde una perspectiva externa al poder ptolemaico, lo que influye en su relato. Además de Plutarco, otros autores romanos, como Apiano y Diodoro Sículo, aportan sus propias perspectivas. Sus escritos, aunque a veces contradictorios, nos ayudan a construir una imagen más completa, aunque compleja, de la vida de la reina. Es importante considerar el contexto histórico y las posibles motivaciones de cada autor al interpretar sus obras. Por lo tanto, la comprensión de la vida de Cleopatra depende de un análisis crítico de múltiples fuentes, comparando y contrastando la información para reconstruir su historia. No es una tarea fácil, pero gracias al trabajo de historiadores y egiptólogos, podemos acercarnos a la verdad sobre esta figura icónica. Espero que hayas disfrutado del video. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué opinas sobre el destino de Cleopatra? Déjalo en los comentarios.